Hola, hola, muy buenos días, mis estimados aprendices, cenautas, como les digo yo. Por favor, reaccionan y me confirman si me están escuchando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que hoy me encuentro en la ciudad de Cali. El internet aquí falla bastante. Irónicamente me estaba funcionando mejor el de mi espacio allá en lo rural. Acá he detectado que no funciona como lo mejor, a pesar de que estoy en la ciudad. O sea que si llegan a haber intermitencias, por favor me informan porque pues a veces yo no me doy cuenta. Y de fondo, no sé si alcanzan a escuchar un ruidito muy maluquito, es porque hay un vecino que está construyendo. Entonces está utilizando un taladro rompemuros y pues el ruido, pues, a pesar de que me metí a una habitación con puerta cerrada, alcanza a llegar el sonido, hablando de ruidos intermitentes y molestos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Recuerden que ya estamos en la recta final del curso. Hoy iniciamos con la unidad temática número 4. Por favor, escuchen muy bien lo que les voy a preguntar. De las 9 personas aquí presentes, solamente levanten la manito los que están al día con las actividades, desde la unidad 1 hasta la unidad 3 que cerró el día de ayer. Mayra me dice que está al día. Me refiero de que ya estén aprobadas, ¿no? Aprobadas en Sayuna. Porque si usted la subió y tiene una linda de desaprobado, pues no está al día. Porque debe de qué? Corregirlo. Recuerden la importancia de leer los correos electrónicos, porque el día de ayer también envié unos correos. Bueno, es muy importante tener esa claridad de estar al día, porque precisamente los que vienen con esta disciplina de estar al día con todo aprobado desde la unidad 1 hasta la 3, pues muy importante para poder seguir avanzando, ya que sin esas actividades aprobadas es difícil poder relacionar una unidad con la siguiente, porque han podido detectar que ellas vienen amarraditas. Entonces, para esta unidad número 4, el tema es ATEL. Es una sigla, ¿no es cierto?, que significa accidente de trabajo, enfermedad laboral, porque su componente de formación habla de muchos puntos que tienen que ver con accidentes, enfermedades e incidentes. ¿Quiénes de ustedes desde la honestidad tuvieron el tiempo y pudieron ver los videos que se les envió al correo electrónico como apoyo complementario? ¿Y quiénes sacaron el tiempo y pudieron leer el anexo C de la NTC? ¿Ninguno? Bueno, eso era algo que debían hacer y por eso se les envió con tiempo, precisamente para cuando lleguen a esos encuentros no queden tan perdidos con la información que se suministra, porque el tiempo no da para explicarlo pues con pelos y detalles en estas sesiones sincrónicas, a pesar de que yo pues trato de colocar todo mi esfuerzo y por eso siempre les pregunto que si comprendieron la actividad. Entonces la mayoría me dicen siempre que sí, pero cuando yo ya voy a calificar me doy cuenta que no, que son muy poquitos los que entregan las actividades como se informan en estos encuentros, sea porque no estuvieron o porque no ven los videos o se los ven a medias, entonces eso tampoco sirve así. Verse un video saltadito porque se pierden información importante y luego en el hacer es donde uno se da cuenta que no están cumpliendo con estas partes.
Bueno, entonces estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Me confirman, por favor, si observan la pantalla compartida? Listo. Bueno, entonces lo primero que les voy a visualizar es el objeto de aprendizaje, que es el PDF que ustedes deben de leer, ¿sí? Con respecto a la unidad número 4, ya saben que todas las unidades tienen estos PDFs. Entonces, dentro de los puntos, este tema que tiene, habla de la auditoría del cumplimiento. Como ya estamos en la recta final, entonces todos estos temas tienen que ver con la unidad 4 y la unidad número 5, ¿sí? Que es la última fase del ciclo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, van a encontrar todos esos conceptos básicos de auditoría, el alcance de la auditoría y las evidencias que en toda organización se deben de tener para mostrar. Recuerden que las evidencias es para mostrar, como lo dice su nombre, evidenciar que realmente se está cumpliendo. Revisión por la alta dirección, que sabemos que es lo mismo decir gerente, jefe, ¿sí? Y el punto 3, investigación de incidentes, accidente de trabajo y enfermedad laboral. Este punto número 3 es muy importante para comprender lo del entregable. Entonces, las personas que de pronto ya tienen experiencia, repito, porque ya vienen trabajando en seguridad y salud en el trabajo y han tenido que participar de estos informes, pues es fácil entender lo que aquí se va a orientar el día de hoy. De lo contrario, pues, esa era la importancia de traer el material leído y comprendido para que se les facilite qué es lo que deben de gestionar. Recuerden que los PDFs es la teoría, los PDFs es la teoría, pero el entregable es como la práctica, ¿no? Donde ustedes están evidenciando que saben llenar el documento porque ya entienden todos esos conceptos y saben de dónde tomar la información para hacerlo correctamente. Entonces, miren que en el punto 3 le hablan de esos conceptos básicos de las obligaciones en una investigación de incidente, accidente o enfermedad laboral. Entonces, miren que le hablan de tres cosas que son completamente diferentes. Incidente es muy diferente a accidente. Y obviamente estas dos son muy diferentes a una enfermedad laboral, no común. Laboral es diferente a común. Procedimiento para investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, miren que arriba el punto es obligaciones y el siguiente punto es procedimiento, ¿sí? Procedimientos son esos paso a paso que se deben de gestionar para un fin. Entonces, en todo este documento está toda esa información. Es cuestión de que realmente pues saquen el tiempo para leer y como siempre les he dicho, hacer lo que les corresponde a ustedes, ya que este es un curso complementario. Ahora me voy al PDF que tengo para hacer como un recorrido de lo que ya pues necesitamos tener al día, ¿no? Entonces, con respecto a este resumen de la unidad número 4, las evidencias de aprendizaje que inician a partir de hoy y terminan el 6 de abril, ¿sí? Se refieren a la interactiva, donde se deben identificar unas causas básicas e inmediatas. Esas causas básicas e inmediatas solamente la van a encontrar en la NTC 3701, ¿sí? En este documento, que hasta se les compartió el día de ayer. Está en la plataforma, pero igual ayer se los envié al correo. El cuestionario, que es la evaluación que le habla de la auditoría. Y este tema de auditoría y revisión de la alta
dirección, que es la alta gerencia, está, como les acabé de informar, en el PDF Studio. El reporte escrito es el producto. Entonces, entre estas tres está la forma como el SENA califica, ¿sí? Conocimiento, producto y desempeño. Entonces, este es el reporte escrito, dice claramente, de un accidente de trabajo. Acá dice incidente de enfermedad laboral, pero no, para este curso puntual vamos a hablar solamente de un accidente, nada más. ¿Listo? Acá hay unas reflexiones de estudio autónomo, ¿sí? Que lo digo de forma general, por lo que hasta el momento he podido observar eh, de cómo de pronto algunas personas deben de tenerlos como en cuenta, porque pues ya el curso va a finalizar y hay muchos que apenas están ingresando al curso a realizar las actividades. Entonces están bastante atrasados. Recuerden la importancia de organizar el tiempo, ¿sí? De buscar siempre un lugar tranquilo, porque de nada sirve ir y ver las conferencias 1, 2 y 3 veces, que de por sí sabemos que quedan larguitas, si estoy en un lugar donde no me puedo concentrar. Entonces, se les va a perder la información, no va a quedar clara en sus mentes, ¿sí? Recuerden utilizar todos los recursos que tiene la plataforma precisamente para comprender los temas básicos que se manejan en este curso. La importancia de participar en los foros temáticos. Aún hay muchas personas que no han gestionado el foro temático y está disponible. Y no es participar por participar. Recuerden que allí hay unas preguntas puntuales, igual sobre un video, a las que deben de responder. Si no lo hacen de esa forma, pues van a sacar una D, ¿sí? Recordatorios importantes. A esta fecha ya deberían de tener aprobado en plataforma todas las actividades de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, hablando de foros, evaluaciones interactivas. Recuerden que este curso solo se certifica a todas aquellas personas que tienen A de aprobado en cada una de sus actividades. Y acá les recuerdo las interactivas. Entonces, de la unidad 1 está la interactiva de conceptos, el ciclo PHVA. De la unidad 2 está la interactiva de sectores económicos. De la unidad 3, la jerarquía de las medidas de prevención y control. De la unidad 4, que inicia hoy, es identificar esas causas básicas e inmediatas que solamente las van a encontrar en este PDF, para que lo tengan en cuenta. Todas las preguntas que salen acá para esta interactiva, es aquí, en la NTC. Y la última, que es de la unidad 5, que se va a orientar el día 7 de abril, porque ya es la última, pues está relacionada con las acciones preventivas y correctivas. Entonces recordemos, ¿cómo se ve esa ayuna? La unidad número 4 está la guía de aprendizaje, el video introductorio 4, el material de formación, el material de apoyo y acá para entregar la interactiva. Y obviamente el reporte escrito. Recuerden que el curso les suministra a ustedes el documento. Vean lo que aquí está. Lo digo porque es que hay personas que entran a la carrera a la Sayuna y ni cuenta se dan que todos los entregables ya tienen un documento. Es cuestión de descargarlo y seguir este paso a paso que se les informa a ustedes.
y me terminan subiendo documentos que no se pueden aceptar. Y por eso muchos han sacado por subirme en documentos de otro lado o inventados por ustedes mismos que no cumplen lo que aquí se está informando. Entonces, ojo que igual, este tiene su propio documento. Le dan clic y lo pueden descargar. Es obligatorio para que esta actividad quede al 100%, leer y analizar ese anexo C que les digo, de la 3701, que es la norma técnica colombiana. Esta norma técnica colombiana 3701, años atrás se utilizó bastante como un punto de referencia en muchas empresas precisamente para ese seguimiento de los incidentes, accidentes o enfermedades laborales en las empresas. Hoy en día no es una obligación para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero sí lo siguen utilizando en el diseño de muchos de los formatos de las empresas con respecto al análisis causal, ¿sí? Solo que ya no lo mencionan como norma técnica colombiana, sino que pues los profesionales que están activos y saben qué cosas ya se usan o cuáles se van, digámoslo, derogando, pues saben que pues ya esta norma no la mencionan porque pues no es obligación. ¿Listo? Pero sí sigue sirviendo mucho para analizar esas causas básicas e inmediatas con respecto a los eventos que ocurren dentro de cualquier organización, hablando, recuerden, de incidentes, accidentes o enfermedades laborales. Solo como para que lo tengan presente. Cuando se detecta una enfermedad laboral, recuerden que es muy diferente a una enfermedad común, pues esa descripción del evento debe de ir con todo un informe completo, ¿sí? Desde el nombre de la persona, a qué se dedica la persona, por cuántos años estuvo dedicado a esa actividad y cuál fue el proceso que esa persona tuvo que hacer para que le pudieran diagnosticar una enfermedad laboral. Entonces, tengan en cuenta que esto no lo hace un médico general. La persona debe pasar por muchas eh, situaciones para poder llegar a un diagnóstico de enfermedad laboral. Y eso lo van a encontrar al detalle aquí, en el PDF de estudio, ¿sí? Entonces miren que más o menos por acá en la página 17, donde empiezan a hablar de la investigación de incidente, accidente, enfermedad laboral, aparte de los conceptos básicos, que es muy importante que los tengan en cuenta, pues empiezan a desglosarles a ustedes tanto las obligaciones, ¿sí? Que tienen que ver con el equipo investigador, ¿sí? ¿Quién conforma ese equipo investigador? ¿Qué clase de metodología adoptar? Que era lo que les hablaba, miren, metodología, la NTC 37 la utilizaban mucho, así como para la de peligros, ¿no? Que utilizan la metodología GTC 45. Entonces, para este caso utilizaban mucho esta NTC 3701, mencionándola como tal. Ahora, pues no la mencionan, pero recuerden, sí la usan mucho para el análisis causal, ¿sí? Entonces también habla de esas obligaciones que son de la ARL con respecto a la investigación de cualquiera de estos puntos, porque ellos proporcionan asesorías, ¿sí? También los pueden guiar en cuál es la mejor metodología dentro de las empresas para este análisis de ATEL, o sea, de investigación de accidentes, y luego qué es lo que tienen que hacer para poder remitir esa información al Sistema General de Riesgos Laborales o Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos al momento de emitir unos conceptos
por cualquiera de estos eventos que se produzcan en cualquier compañía, sea grande, mediana o pequeña, y sin importar el sector económico. Los pasos son los mismos, ¿sí? Hablando pues de investigación de eventos. Entonces, en esta página, en la 22, ya empiezan a hablar del procedimiento como tal, que es ese paso a paso para poder, ¿qué? Informar adecuadamente esa investigación. ¿Me confirman si hasta el momento estoy siendo clara con lo que les estoy informando, orientando y guiando? Ok, gracias. Entonces, miren que en este procedimiento, acuérdense que es como ese paso a paso, le dicen que hablando de incidentes y accidentes, siempre se hace un reporte del evento, así se le llama, evento, ¿sí? Y viene de la norma. Recuerden que acá, pues nada es inventado, porque sí, es porque hay ya una norma, vámonos a la matriz legal, ¿no es cierto? Donde uno sabe que hay ciertos puntos que se deben de sí o sí cumplir dentro de las organizaciones. Y uno de ellos es este, ¿no? ¿Cómo se reporta un evento? Lo dice el artículo 62 del decreto 1295. Entonces aquí dice claramente que establece para el empleador, o sea, la alta gerencia, la obligación de reportar todo accidente de trabajo, enfermedad laboral que ocurra en una empresa o actividad económica. Mire, actividad económica, sea educación, sea construcción, comercio, pesca, minería, etcétera, no importa, ¿sí? También dice, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o de la enfermedad diagnosticada. Diagnosticada, no es que usted le dio una gripita o le dio un dolor por allá lumbar y se fue de una para emergencias y ya me dicen que entró por emergencias y entonces el médico le dijo que tenía tal enfermedad y la coloca como si fuera laboral. No, eso no es así, ¿sí? Recuerden que solamente un médico laboral lo hace y cuando usted ingresa por urgencias, por un dolor o situación, pues inmediatamente no le van a diagnosticar a usted una enfermedad laboral. La resolución 1401 también tiene unas definiciones puntuales con respecto a esta obligación del empleador para investigar todos los accidentes. Dice, reconozca el entorno del evento. El equipo investigador debe reconocer la normatividad legal vigente relacionada con la investigación del accidente y contar con una capacitación acerca de la metodología que va a utilizar para investigarlo. En este punto, el equipo se debe interesar en reconocer, miren, tarea, actividad, procedimiento, elementos de trabajo, funciones, personas, entre otros aspectos. ¿Sí? Entre otros aspectos. Por eso, cuando ustedes van y miran el documento que deben de llenar, aquí claramente empiezan a preguntar cosas básicas que tienen que ver con lo que el material de estudio les está diciendo que viene de la norma. Es que como mínimo, para hablar de un accidente, incidente o enfermedad laboral, porque la vamos a investigar, como mínimo yo voy a tener fecha del evento, la identificación del trabajador, su ocupación, la sección o departamento en la cual esa persona laboraba, el lugar donde ocurrió el evento. ¿Cuál evento? Pues el que haya ocurrido, sea accidente, incidente o enfermedad laboral. Y obviamente una descripción del evento. Y la descripción del evento debe ser muy detallada. ¿Sí? Acá se ve pequeñito este ejemplo y así lo tienen ustedes
pequeñito en el Excel del curso, pero obviamente para esta orientación yo lo amplié. Sí, miren que no, una descripción de un evento no es algo resumido. De forma literal, ustedes deben de, ¿qué? De narrarlo de forma muy completa y detallada, para luego poder gestionar un análisis de causalidad, como lo informa la NTC 3701, acorde a qué, a la descripción del evento en cualquiera de estos dos bloques, las básicas y las inmediatas. Mire, ¿quién es el accidentado? ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Y quién fue testigo del accidente? ¿Sí? Entonces son muchas las cosas que se deben de tener en cuenta. No es simplemente decir, se subió a la banca, se cayó y se fracturó. Esa descripción no es válida hablando de un evento. Debe tener bastantes detalles para poder hacer bien un análisis causal, ¿sí? Mire que aquí hablan desde la posición, que es donde se recopila mucha información, donde ocurrió la situación, la ubicación del trabajador, qué herramientas materiales estaba utilizando, si habían pruebas sobre equipos o materiales o personas, ¿sí? Muchos de ellos en la recolección, hablando de la realidad, hacen esquemas, hacen dibujos, toman fotografías, incluyen todos los factores que consideren importantes y relevantes frente a lo ocurrido en ese accidente. Y también, obviamente, lo clasifican desde si es grave o si fue mortal ese evento, esa situación, para poderlo escalar adecuadamente frente a una situación que tal vez se vaya a lo judicial. Entonces, miren la importancia de poder hacer una buena narración de esos eventos. Hablando de las personas, entonces aquí dice, se recolecta información del trabajador lesionado, de los testigos, del jefe inmediato, de los compañeros de trabajo, entre cualquier otra persona que esté ahí alrededor de esa situación que ocurrió. Dice, se entrevista en primer lugar a quién, pues obviamente a la persona lesionada, si fue que quedó viva, ¿no? En el suceso siempre y cuando tenga la gravedad de una lesión que lo permita. En caso de existir testigos, se confronta esa información del suceso mediante entrevista individual y por separado. Las partes en este punto dicen, es la información acerca de las herramientas, equipos o máquinas en el diseño del puesto de trabajo y demás materiales que el trabajador lesionado utilizó en el momento del accidente. En el momento, recuerden. Esta información permite verificar la coherencia. Coherencia, recuerden, coherencia, por lo que a muchos de ustedes les he devuelto hasta 2 y 3 y 4 veces la matriz de peligros, porque no hay coherencia, ¿sí? Entre proceso, actividad, tareas, peligro y las medidas de intervención. Entonces, igualmente, miren la importancia de la coherencia en el momento de narrar una descripción de cualquier suceso con las partes que interactúan con esa persona en el momento del accidente. Los documentos se refiere a la información que puede aportar el proceso, mire. Es una información ya como adicional que va a aportar frente a esa situación información de peso, ¿sí? Como puede ser, mire, registros, documentos, actas de entrega de elementos de protección personal. Por eso es que cuando ustedes dan un casco, unas botas, unas gafas, no es simplemente decir botas, gafas, guantes, no, porque en el momento de un evento, todos estos documentos que le van a pedir a ustedes de inmediato, muéstrame la matriz legal, muéstrame la matriz de peligros, muéstrame la jerarquía, las medidas de intervención, todo estar
completamente claro, ¿sí? Y apuntando a cada uno de esos peligros con claridad. No es decir, usar EPPs por usar, es que es guantes. Ah, y a ver, ¿cuál era el guante? Ese guante idóneo para el peligro que él estaba expuesto, al cual el trabajador estaba expuesto. Usted lo capacitó, usted le hizo seguimiento. Ah, no, entonces mire que ya ahí empiezan a mirar, ¿sí? En el momento de un evento, todas estas situaciones básicas e inmediatas que llevaron a que la persona de pronto se accidentara. Y tienen en cuenta hasta los documentos, ¿sí? Ahora acá ya hablan de la forma como se diligencia ese informe de investigación de accidentes, ¿sí? Con su respectivo instructivo, suministrado por quién, por varios aportantes. Uno de ellos es la ARL, a la cual pues esa empresa se encuentra afiliada. Ellos también tienen muchas metodologías o formatos que sirven para esto. Aplicación de la metodología para análisis causal. Entonces, miren que aquí ya en esta metodología para el análisis causal, nos vamos a la que exige el curso. Hágame ese análisis causal, por eso aquí llama así, ¿sí ve? ¿Con qué? Con la 3701. ¿Es claro para ustedes ese análisis causal con cuál metodología se utiliza para este curso? ¿Quién de ustedes me dice cuál es la metodología? ¿Con cuál se va a trabajar? ¿Me la pueden escribir o activen el micrófono? ¿Con cuál se va a trabajar? Hola, ¿me están escuchando? Por favor, me confirman si me están escuchando. Buenos días, tutora. Sí, señora, la estamos escuchando. Ok. ¿Con cuál metodología se va a trabajar el análisis causal frente a lo que yo estoy informándoles? Con la 3701. Exacto, muy bien, Eva. Eva fue la que me habló, ¿no es cierto? Sí, señora. Ok, Eva. Muy bien. Recuerden que si vamos a estar aquí presentes es porque podemos estar con el radar puesto en la información, porque si voy a estar entretenido en otras cosas, pues es mejor no estar, ¿sí? Y luego se ve en la grabación cuando puedan estar en el aquí, en el ahora. Porque, repito, luego cuando yo voy y reviso las actividades, me doy cuenta que nada de lo que se informó lo están haciendo. Entonces, en esa metodología les van a exigir, ¿sí? Una información. Y mira que aquí lo dice, de acuerdo con su actividad económica. Por eso desde la matriz legal se les dijo, trabajen y elijan ese sector económico desde la norma específica. Luego igual para la matriz de peligro, ¿no es cierto? Con la lúdica de los sectores económicos que ustedes seleccionaban ese mismo sector económico. Entonces miren que siempre se va a requerir ese sector económico, ¿sí? Luego por acá ya hablan de otras metodologías mm, para encontrar la causa raíz, pero esto ya es tema de la unidad 5, porque en ella sí los van a poner a ustedes a utilizar una de estas metodologías. Acá habla nuevamente de determinación de las medidas de intervención, ¿sí? ¿Dónde están las medidas de intervención? En la matriz de peligros. ¿Quién me dice? ¿Dónde quedaron esas medidas de intervención? ¿En qué bloque? ¿Al inicio, en la mitad o al final?
A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué parte de la matriz de peligro se encuentran las medidas de intervención? Joana me dice que en el bloque 3, muy bien. María me dice que al final, exacto. Ese es el último, donde dice medidas de prevención y control, inicia con la jerarquía de controles, desde eliminar hasta elementos de protección personal. Ok. Entonces, miren que acá hay que tener en cuenta esas medidas de intervención. Luego dice elaboración del informe final y ya empiezan con unos conceptos para que los tengan en cuenta de qué es una enfermedad laboral, de qué es un incidente y de qué es un accidente. Entonces aquí de forma rápida dice enfermedad laboral. Es la contraída como el resultado de la exposición a factores de riesgo. Estamos hablando de todos los que tienen el anexo A de la GTC 45, ¿sí? Biológico, físicos, químicos, condiciones de seguridad, biomecánicos, fenómenos naturales. En Colombia, el decreto 1477, del cual se los dije también desde la unidad 2, que era muy bueno que lo leyeran, porque está en la tabla de enfermedades laborales, en esa tabla podían tomar lo que les solicitaban como peores consecuencias. ¿Frente a qué? Pues a ese factor de peligro al que está expuesto el trabajador, ¿sí? Entonces ahí le hablan de todos esos agentes que pues en el mundo laboral se dan en cualquier sector económico y que cuando la persona no se cuida, pues termina sufriendo una de esas enfermedades que van en peores consecuencias. En efectos posibles, no. Les recuerdo que efectos posibles es lo mínimo, lo del momento que la persona pues le pueda generar esa situación frente al peligro. Bueno, entonces me voy a ir directo a esta parte. Acá dice, accidente grave. Aquel que trae como consecuencia la amputación de cualquier segmento corporal, sea fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio y el curto. Trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas en la mano, como aplastamiento, quemadura, lesiones severas de columna vertebral, compromiso de la médula espinal, perdón, lesiones oculares que comprometen la agudeza y el campo visual y lesiones que comprometen la capacidad auditiva. Lo dice la resolución en 1401 en su artículo número 3. Accidente mortal. Accidente de trabajo en el cual el trabajador pierde la vida. Y accidente leve, accidente de trabajo que no se clasifica como grave o mortal. Entonces tengan en cuenta esta definición de accidente, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hablar acá de la descripción del evento, pues sería muy bueno, ¿sí? Que dentro de la descripción usted ya sepa clasificarlo y de entrada diga, dependiendo de lo que usted vaya a informar, si considera que es grave, mortal o leve, ¿sí? Dice, una vez clasificado el accidente, sea grave, leve o mortal, se procede al respectivo reporte de la administradora de riesgos laborales y demás partes interesadas. Luego dice, ¿cuál es la diferencia de ese accidente a un incidente? Entonces recuerden que el incidente es el casi se cae, casi se mata, casi queda inválido, ¿sí? Ese casi es que no ocurre, que si usted pasó caminando por un piso mojado, se resbaló, pero no se cayó, porque logró el equilibrio y pudo seguir caminando. Fue solamente el susto, ¿no es cierto? Porque desde que usted se caiga, pues ya no es incidente, ya va a ser un accidente, porque en el momento en que uno se cae pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Desde un simple esguince, un rasguñito, una torcedura o el moretón como mínimo, a algo peor como una fractura, ¿no es cierto?
o quedar inválido y muchas personas hasta se matan con una caída. Entonces, obviamente, pues eso ya serían accidentes, no incidentes. Bueno, entonces con respecto a la interactiva, no se olviden que todas las preguntas que a ustedes les van a salir, acá que son 10, miren los circulitos, son 10 preguntas, la deben de responder de forma adecuada para que les salgan todas en verde, teniendo en cuenta que ya saben cuáles pertenecen a causas inmediatas y cuáles pertenecen a las básicas. Y que esas causas inmediatas están divididas en actos inseguros o subestándar y en condiciones inseguras o subestándar. Igualmente para las causas básicas. Está dividida en dos, en factor personal y en factor de trabajo, que son completamente diferentes. Entonces, si ustedes no se leen esto como mínimo, ese anexo C, pues va a ser muy difícil que ganen esa interactiva, sobre todo cuando apenas están aprendiendo. Los que ya manejan los términos, pues a ojo cerrado hacen la interactiva de una forma rápida y ligera y ganándolo, ¿sí? Entonces, miren nada más lo que dice acá. ¿Qué me hizo? Ya se me perdió. Mire lo que dice acá, entrenamiento inicial inadecuado, es una de las tantas preguntas que salen. Usted no recuerda a cuál pertenece, si es a una causa inmediata o básica y a cuál de esas subrespuestas. Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues ir y mirar el PDF y empezar a buscarlo, ¿no? Entonces, miren que estamos en el primer bloque, donde habla de las causas básicas por factores que personales. Entonces, si empezamos a buscar lo que me salió en la interactiva, me voy a dar cuenta que hablando de entrenamiento inicial inadecuado, aparece acá. Vean, entrenamiento inicial inadecuado, falta de conocimiento. Y eso hace parte de esas causas básicas, dice acá, ¿sí ven? Mire. Causas básicas, factores personales, está en el 4. Falta de conocimiento, reentrenamiento insuficiente y está codificado con el 404. Estos son unos códigos ya estandarizados, fijos, acordes a qué, a cada uno de esos bloques a cuál pertenezca. ¿Sí? Entonces no es colocar códigos por colocar, debe de ir de la mano con lo que dice y cada uno de esos factores básicos o inmediatos. Todo lo que salga acá es de ahí, de esa parte del PDF de la NTC 3701, no se les vaya a olvidar. Acá simplemente es ejemplo del accidente, o sea, lo que hay acá es lo mismo que está aquí en el Excel, ¿sí? La descripción del evento, donde como mínimo debe tener fecha y hora, lugar, trabajador, o sea, el nombre del trabajador, descripción detallada del evento. El trabajador se encontraba realizando labores en una plataforma elevada tras una jornada inicial a las 5:30 de la mañana. Estamos hablando de un accidente en trabajo en alturas. Y faltando pocos minutos para el cierre del turno, Rus incurre en un acto subestándar. Sí, o sea, un acto inseguro. Se desconecta de su línea de vida, punto de anclaje, mientras se desplaza cerca del borde, o sea, de un barandal. En este momento se presenta una condición ambiental repentina, un fuerte destello y el estruendo de un trueno. Este factor externo genera un sobresalto, reacción refleja en el trabajador, quien pierde el equilibrio y cae al vacío desde una altura de 30 pies, o sea, 9 metros.
Dinámica de la caída y falla de los elementos de protección personal. Durante la caída se observa que el casco de seguridad no tenía el barbuquejo asegurado o falló, ya que el EPP se desprende de su cabeza antes del impacto, al igual que las gafas protectoras. Esto deja al trabajador totalmente vulnerable. Impacto y consecuencias médicas. Rus impacta directamente contra una superficie rígida, o sea, el suelo de concreto, siendo la cabeza y la parte superior de la espalda las zonas que reciben la mayor fuerza de este choque. Lesión inmediata, trauma craneoencefálico, dificultad respiratoria severa por colapso pulmonar momentáneo. Diagnóstico definitivo, fractura de vértebras con compromiso total de la médula espinal. Resultado, paraplegia permanente, pérdida de la movilidad y sensibilidad en las extremidades inferiores. ¿Sí? Y este caso está en un video en YouTube. Entonces, como acaban a simular ustedes un accidente para poder narrar bien una descripción, este accidente va amarrado ¿a qué? Pues a lo que ustedes trabajaron en la matriz de peligros. Trabajaron 5 peligros, ¿no es cierto? De esos 5 peligros toman uno para hablar del accidente. ¿Sí? Y deben de narrar una muy buena descripción. Si ustedes encuentran una similitud en internet que les sirva de apoyo, pues es ir y verlo y de ahí tomar la información, no solamente que le suministra el video, sino toda aquella que usted pueda analizar. O sea, debe desarrollar esa observación, la que ustedes puedan analizar adicional para construir una buena descripción del evento. Si no lo encuentra en internet, pues debe de usar su muy buena imaginación, ¿sí? Para que narre en forma detallada ese evento, tal cual con los pasos que el mismo PDF de estudio le dice a ustedes que deben de tener en cuenta a la hora de investigar un accidente. ¿Listo? O también para los que ya trabajan, pues se pueden basar en algún accidente que haya ocurrido real dentro de la compañía, obviamente cambiando algunos datos, porque esto del nombre del operario, el número de cédula y todo eso, pues se lo inventan, no es que ustedes tengan que colocar acá el nombre real de una situación, no, simulan lo que tengan que simular, pero esta descripción debe de quedar muy bien, porque dependiendo de esta descripción, ahí es donde usted se puede ir a la NTC y analizar esas causas básicas que son prácticamente la causa raíz de la situación dividida en factores personales y de trabajo. Y las inmediatas, que son los actos inseguros y las condiciones inseguras que pudieron apuntar a que la persona pues se accidentara. Entonces, esto debe ser coherente. Lo que usted coloque aquí con códigos de la NTC debe ser en coherencia con qué? Con lo mismo que dice el evento. Porque usted no me puede hablar acá de un código y lo que dice ese código y cuando yo vengo y leo el evento me doy cuenta de que nada o sea, que el evento no informa absolutamente nada de lo que usted me está hablando del análisis causal. Y esta debe de quedar muy bien, porque de acá se toma información de este análisis causal, se va a tomar una información para el último entregable, que es el de la unidad 5. Yo no puedo hacer la unidad 5 si este no está gestionado y aprobado en plataforma, porque voy a necesitar de acá una información para trabajar esa mejora continua con la causa raíz. Entonces, estos códigos deben de quedar muy bien, teniendo en cuenta, repito, la descripción del evento, que no son 3 líneas. Es algo muy completo, como les acabo de informar, demostrándoselos del mismo material de estudio. Todo lo que se debe tener en cuenta si yo voy a hablar de un accidente. Ah, profe, pero es que yo todo lo que tengo en mi matriz de peligros, nada apunta para un accidente, porque todos son enfermedades laborales. Entonces hágalo con una enfermedad laboral. Pero si usted lo va a hacer con una enfermedad laboral, ojo, porque la descripción del evento para una enfermedad laboral es más exigente.
¿sí? Porque si usted va y mira el PDF de estudio, hablando de enfermedades laborales, tiene todo un procedimiento para poder decir que fue diagnosticado con enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, obviamente, todo ese procedimiento, si van a hablar de una enfermedad laboral, lo deben de informar lo deben de informar acá, donde hablan de la descripción. Entonces, muchos aprendices cuando se meten con enfermedad laboral, les toca casi siempre repetirla, porque me dicen cosas, pues, que no, que yo les digo, venga, ¿y usted de dónde me dice que eso es enfermedad laboral? ¿Qué pasos tuvieron que hacer para que fuera diagnosticado con enfermedad laboral? Para que usted pudiera hacer bien su análisis causal, porque nada de lo que me dice es coherente. Ese no es el paso a paso, ni es el procedimiento que hacen en ninguna empresa. Un médico general no diagnostica enfermedades laborales porque lo primero que me colocan es que el médico que entró por urgencias, no. Nada de eso tiene que ver con enfermedad laboral. Entonces, por eso es que yo insisto, deben de leer, porque es que si no leen, no se dan cuenta realmente cómo es que deben de hacer las cosas. La misma información del curso les da a ustedes las herramientas para que estas actividades queden bien desarrolladas, ¿sí? Entonces recuerden, causas básicas, factores personales, inicia en la página 20 y miren todos los puntos que tienen para que ustedes lean con lupa en coherencia con lo que narran ahí del evento para que puedan sacar como mínimo dos, siquiera dos, ¿sí? Ah, es que yo creo que esto y esto fue lo que falló en la causa básica por factor personal para que esa persona se hubiera accidentado. Ah, es que no encuentro dos, siquiera una, válido, pero que esa una de verdad esté aquí, ¿sí? En factores personales, no en factores de trabajo, porque es que me ha pasado. Cuando voy y les reviso la actividad, me están colocando en factores personales, factores de trabajo. Y en factores de trabajo me hablan de códigos de factores personales. No, zapatero a su zapato. Existe toda una codificación de factores personales que inicia en la página 20 y termina en la 22, donde inicia la de trabajo. Sí, entonces no se confundan con los códigos. Debe haber coherencia entre el código y lo que dice ese código. Entonces mire que factores de trabajo inicia en la 22 y va terminando. Mire todos los puntos que hay para factores de trabajo. Hasta la 25. Y en la 25 inician las causas inmediatas por condiciones ambientales o subestándar, que son estas mismas condiciones que le dicen acá. Condiciones inseguras son estas mismas. Condiciones ambientales o subestándar. ¿Sí? Y estas terminan en la página 27. Y en la misma página 27 inicia ¿cuál? La de los actos inseguros, que es lo mismo que decir actos o estándar. Y empieza la codificación de esos actos inseguros en la 27 y está terminando ¿en dónde? Mire, en la 29. Entonces, para que por favor tengan en cuenta y no se vayan a equivocar con esos códigos según la descripción del evento. ¿Fue claro para ustedes esta información, para los que están aquí presentes? ¿O qué dudas surgieron para aprovechar y aclararlas con respecto al tema de hoy, a la unidad 4? ¿Surge alguna inquietud o todo quedó claro?
Hasta el momento, pues, quedó claro. Bueno, para Eva dice que hasta el momento todo claro. O sea, Yuri me está escribiendo. Antes de subir la desayuna, podemos enviarla a su correo. Claro, yo siempre les he dicho eso, que me lo pueden enviar al correo y dentro de los días hábiles y en horario de oficina, yo les voy revisando y les voy dando respuesta. ¿Sí? También si en el camino surge alguna duda, saben que me pueden escribir, pero pues por favor, háganlo como siempre les he dicho. Su nombre completo, el nombre del curso, el número de la ficha. No me diga, es que yo veo el video y no lo entiendo. No, pues dígame, mire, esta parte del video del minuto tal al minuto tal, y hasta me puede pegar el pantallazo. Usted aquí me está hablando de esto y esto, esta parte no fue clara para mí. Entonces, así se me facilita poderle hacer una retroalimentación. Pero me dicen, es que yo del video no le entiendo nada, y un video de 2 o 3 horas, ejemplo, como el de la matriz de peligros, es el más largo de todos, pues para mí va a ser muy difícil repetirle toda una sesión sincrónica a punta de audio o correo electrónico. ¿Sí? Y además porque ustedes son varios los aprendices, no es uno solo. Mientras que yo sí soy la única tutora orientadora. Entonces, entre más claros y puntuales sean ustedes frente a las preguntas o dudas que les vayan surgiendo, pues a mí se me facilita poderlo guiar y orientar para que logre, ¿no es cierto?, la actividad al 100% como se les pide para poderla aprobar. Si me lo envían de primero al correo, claro, ustedes saben que yo les voy respondiendo, como ya lo he hecho con muchos de ustedes, dentro de mi tiempo en días hábiles. Entonces recordemos que se viene una Semana Santa. Hoy estoy disponible todo el día. A partir de mañana, no. Ya quedo desconectada de correos y plataformas hasta el lunes 8 de la mañana, para que lo tengan en cuenta. Si usted a partir de mañana me empieza a enviar cosas al correo, yo no las voy a ver, sino hasta el lunes 6 de abril. Sea porque la envía al correo o sea porque me hable, pues por acá, por este chat, o subió la actividad y está esperando a que yo se la revise. No, eso no va a ocurrir hasta el día 6 de abril. ¿Les quedó claro a los que están acá presentes? Sí, señora. Bueno, Mayra me dice de que si aquí donde dice ejemplo es donde se llena. No, ese es el ejemplo. No lo borren. Acá debajito donde dice accidente, aquí, vea, donde dice accidente es donde usted va a hacer lo de ustedes. ¿Sí? Bueno, si todo quedó claro, entonces me despido de ustedes. Tengan en cuenta que hoy los atiendo hasta horario de oficina. Si usted me envía un trabajo por allá a las 2 de la mañana, pues ya es 2 de abril y a esa hora yo no estoy despierta. Si me envía un trabajo a las 10, 11, 12 de la noche, tampoco. ¿Listo? Entonces que tengan un bonito día y un feliz almuerzo. Gracias igualmente, señor, que disfrute la Semana Santa. Igualmente para todos. Bueno, muchísimas gracias.